¿no? Kusa. Imainayam runa masikuna. Imainayam kachkankichi. Ay, ñuqapa sutimi Matías, ñuqaqa chunka pusaqniyo watayunmi kani, ñuqaqa organizador kay Kichwapi yachachatinkuy Wilson Masiwan imaynayan kachkankichik anchata kaypim anchata kusikuni qamkunaqa kachkasqaykichikmanta Kusa. Wilson riksichikuy. Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos. Aniyachu Wajipanikuna, Hasutimi Wilson Fermín, coordinador de proyectos Cámara Chachicuna. El día de hoy, 1 de julio de 2022, vamos a dar inicio con nuestra sesión de bienvenida, que forma parte del programa de Clubes de Ciencia en Quechua 2022. Así que vamos a comenzar con todas las energías en esta sesión de bienvenida. Adelante. Kusa. Hayeri Kusuña. Ok, bueno. Primeramente, agradecerles por todo su interés con referencia a Clubes de Ciencia en Quechua 2022. Para nosotros es todo un placer tenerlos el día de hoy aquí con nosotros por este gran proyecto que realmente está enfocado en la diversidad, está enfocado en dar espacios donde todos nuestros hermanos quechohablantes de diferentes variantes de su gran riqueza cultural puedan tener un espacio donde puedan desarrollar en este caso, conocimientos científicos, compartir conocimientos en general. Y bueno, en general estamos muy felices de que estén interesados y que le den con todo este programa, todo el compromiso posible, ya que realmente tenemos muchas expectativas de ustedes y también queremos brindarles el mejor proyecto, el mejor evento posible. Esperemos que lo disfruten. Y bueno, Hayari Kusuña, empecemos ya. A ver. Disculpen si mi conexión está un poquito lenta. Ya, ok. Ok, Wilson. Bien. Club de Ciencia en Quechua se podría explicar como un sueño imposible hace unos cuantos años y ahora uno de los proyectos más impactantes. Club de Ciencia en Quechua es un espacio de diálogo e intercambio entre profesionales de distintas áreas, entre quechohablantes y estudiantes de diferentes niveles, tanto estudiantes de nivel secundario como estudiantes de universidad y también profesionales. Este programa nace por primera vez en el año 2020, en medio del contexto en el cual nos encontrábamos en aquel entonces a nivel mundial, motivo por el cual se lleva en su primera edición de manera íntegra y virtual, lo que nos ha permitido tener la participación de estudiantes de diferentes regiones, así como de países del exterior. Este programa busca crear dentro de los diferentes talleres un ambiente de intercambio de conocimientos e ideas entre los participantes y los especialistas que brindan justamente estas ponencias. Adelante, Matías. Bien. Sí, y ahora presentando un poco a lo que, bueno, ¿quiénes organizan este evento? Bueno, Wilson, comenzamos contigo. Sí, Clubes de Ciencia en Quechua es un programa que es organizado por Camas Yachichicuna en alianza con Clubes de Ciencia Perú y SEMS Clubs International. Este evento, como lo había mencionado, se llevó a cabo por primera vez en el año 2020, en alianza con Clubes de Ciencia Perú y SEMS Clubs International. Clubes de Ciencia en Quechua ya se viene realizando por 3 años consecutivos. Este es su tercer año
y esto es gracias al apoyo de todo un equipo que siempre está detrás de toda esta organización y el proyecto. En este caso, Kama Chachiscuna es la iniciativa que inició con este programa en el año 2020 y bueno, desde ese entonces viene desarrollando diferentes programas con el objetivo de principalmente divulgar la ciencia en quechua. Excelente, Kusacha. Y presentándonos un poquito bueno, en este caso al comité organizador de este año, siendo mi persona junto a Wilson. Bueno, yo soy fundador y CEO en Polyglot Science, una iniciativa que se enfoca en el aprendizaje de los idiomas y con la ciencia. Soy ex becario en Opportunity Funds de la Embajada de Estados Unidos. Y también, bueno, fui ganador de Election Bill gracias a un programa de la Embajada de Suecia. También estoy realizando un research gracias también al profesor Américo Mendoza Mori en la Universidad de Harvard. Wilson, Risichikui. Bueno, en mi caso soy estudiante de la Facultad de Educación, Universidad Católica C. Sapiense, y bueno, desde el año 2021 vengo desempeñando el cargo de coordinador de proyectos dentro de Camas y Achichiscuna. Justa, perfecto. Ahora hablando un poco sobre quiénes somos en general, con el aspecto de también nuestros aliados. Primero hablando de nosotros. Nosotros somos Kama Chachikuna, como Wilson también ha explicado, una organización académica enfocada en la difusión de la lengua quechua y su cultura a través de diferentes ramas de la ciencia para compartir, divulgar y profundizar diferentes conocimientos entre todos sus miembros a través del mundo. En este caso también tenemos nuestro aliado, que es Clubes de Ciencia Perú. Es una iniciativa que tiene el objetivo de descubrir e incentivar nuevos talentos científicos, una forma de contribuir a disminuir el déficit de científicos y ingenieros en el Perú, a través de la realización de talleres, o en este caso cursos intensivos anuales cada año. También Science Club International es toda esta rama que se enfoca en diferentes países y que una de ellas es, por supuesto, Clubes de Ciencia Perú, donde por supuesto se enfoca a brindar este acceso a la educación científica de alta calidad para inspirar y orientar a las futuras generaciones de científicos e innovadores a través de la educación STEM y las redes de colaboración. Ok, ahora me gustaría presentar al equipo de Kama Chachircuna. Wauhichay Keitel, Chaypichu Kachkanki. Mano, ok. Bueno, presentando a Keitel, Keitel es, en este caso, un estudiante, un research scholar en la Universidad de Boise University, en la Universidad de Boise, en Estados Unidos. Él se enfoca en el trabajo de Super Resolution Light Microscopy, Investigations y Nanoingeniería, con referencia a aplicaciones de la computación cuántica. También fue becario en la Universidad de Tohoku, en Japón, y es graduado de la Universidad Nacional de Ingeniería aquí en Perú. Es, por supuesto, experto en nanotecnología, aprendizaje de idiomas, gestión de proyectos. Y, por supuesto, dentro de Kama Chachircuna, bueno, él se enfoca en la coordinación general de la misma organización, es el encargado del proyecto de esta feria internacional llamada Sinapsis, junto también a nuestra miembro Beatriz, que en un ratito la voy a presentar. Y también tenemos es asesor y soporte de todos los proyectos dirigidos dentro y fuera de Kama Chachircuna. Panichayay, Chaypichu Kachkanki. Erix Chikui. Ari, uyari wankichu. Justa. Ari, kaypi kashani. Uyari wankis. Ari. Kusa imaynayan kashankichis ñañaykuna, turaykuna, kusisqachu, llakisqachu, waliqllachu, imaynayan kashankichis. Noqaq sutiymi Beatriz Aro Quispe, ñuqaqa haqay Qusqu llaqtamanta kani,
provincia Canas, distrito Checa, Chaymanta, comunidad Tandabamba. Chay Checasmanta no cañañaykuna turaykuna, kani chaynaka no capaz kankuna hina qishwa simiri baqmi kani. Chaymi ñañaykuna turaykuna kusisqa kashani kankuna kay clubesman qillqakusqaykichismanta riki pikunacha riki kankuna aswanpas aswanta kay qishwa siminchista wiñarichita munankichis riki hinaspa kankuna qillqayukunkichis kusisqalla. Chayna kankuna hina noqapas kusisqa kashani chay qillqakusqaykichismanta hinallataq kusisqa kashani kay turanchiskuna riki ñañanchiskuna pikunachus kayta kay ruwakunanpaq Matías Wilson chaymanta kashan riki wakinkunapis kashanraq mana llapanpatachu sutinta yuyaruni ichaqa paykuna chiqaqta riki llank'ayamunku hinaspa ña kunan yasta ratulla riki chayaramuña kunan p'unchay kaypi tarinakunanchispaq llapanchiswan. Chaynaqa turaykuna ñañaykuna ñuqaqa nikillisman kay clubespi qankuna churaykuychis llapan kallpata riki, llapan kallpata, llapan yuyayta imapaq kay qishwa siminchista wiñarichinanchispaq ichaqa mana riki rimaspallachu hinaspaq aswanpas qillqaspa pero imatataq qillqasunman riki kay ensayuta ichapascha ima videotapascha qishwa simipi imallatapis riki qillqasunman riki kaypiqa riki kashanchis pikunachus yachanchis riki imakunatacha noqanchis yachanchis ruwayta riki chaypi riki qillqaykusunman. Noqapis riki kani mana pascha niraykichischu noqa kani actriz chayqa riki noqaqa qishwa simipi kay actuacionta riki ruwani aranway ninkunya ahnatan nin chay diccionario pero chayta tarini riki mana noqa yacharanichu chaynatachu nikusqanta ichaqa riki ñañaykuna turaykuna qankunapas ruwawaqchis ahnata riki ima profesiontacha qankuna yachakunkichis chaypi riki qillqayta qallarisqwan riki sapanka imapaq kay qishwa siminchis wiñarinanpaq. Chayllatacha turay Matías rimaykuyman kunanqa nishutapis rimarquyman hinaspa mana riki tiempo aypawasunmanchu. Chaykamalla. Sapani chayay, ari. Ok. Kusa. Oji chayay. Daniel cha. Chaypichu kachkanki. Mana. Ok. Bueno, me gustaría ahora presentar a Daniel Hualpa Miranda. Él es, bueno, es parte, por supuesto, de Kama Chachijuna, presentando un poquito más de él. Él tiene formación de historia en la Universidad San Marcos. Él es hablante de quechua, mayormente en enfoque de quechua sureño. Por supuesto, él tiene un gran dominio en las diferentes variantes. También habla muy bien, él tiene nivel avanzado del idioma japonés y es profesor de este mismo en el Centro de Idiomas de la Universidad San Marcos. Dentro de Kama Chachijuna, él se enfoca en la coordinación académica junto a nuestra panilla Beatriz, y también es encargado del proyecto de Achay Chay Simitaje, que es el vocabulario científico en quechua, que se encarga de recolectar diferentes términos de diferentes variantes para su reutilización. También es asesor y corrector de trabajos de ensayos en la lengua quechua y fue mentor el 2020 en clubes de ciencia en quechua, y ahora también este año lo es de igual manera. En 2020. Joel, Ojichayay, Chaypichu Kachkanki, Bueno, bien, me logran escuchar, ¿cierto? Ari.
Qué bien. Bien, para presentarme, soy el profesor Joel Córdoba Ponce, docente de Educación Intercultural Bilingüe de la zona de Cerro de Pasco. Bien, mi persona se viene elaborando en una institución educativa de este tipo de corte de educación intercultural bilingüe. Bien, soy magíster en investigación y tecnología educativa, docente asociado a CIGESIT de CONCITEC, divulgador científico, de la misma manera, coordinador de eventos de Camac Yachachicuna, docente de clubes de ciencia internacional. También vengo liderando el proyecto de semilleros de investigación y STEAM en lo que es Camac Yachachicuna. Bien, de la misma forma, venimos trabajando de la mano con CONCITEC para poder trabajar lo que es la divulgación científica específicamente en el idioma quechua. De la misma forma, hemos promovido ya que se desarrolle, pues, Feria de Ciencias en Quechua a nivel de CONCITEC, donde seguimos trabajando este enfoque. Por otro lado, venimos trabajando con clubes de ciencias en instituciones educativas de EIB, en EBR, en lo que vendría a ser la promoción de la cultura, de los saberes ancestrales y también de lo que es la divulgación científica. Pues, en este caso, mi persona va a apoyar bastante en lo que vendría a ser el taller de redacción de ensayos científicos, que vamos a tener varias sesiones con ustedes, conjuntamente con Daniel, con Katari y con otros maestros más de la variante del quechua central Éllaro. Esto sería, Matías, muchísimas gracias. Estamos prestos y con todas las ganas y muchas pilas a desarrollar pues este gran evento que en estos 2 meses seguramente va a ser de provecho para todos nosotros. Bienvenido, cluberos. Bienvenidos, cluberos. Ario Hichayay Ñauparmanta Puririzo. Kusa. Ahora me gustaría hablar sobre los proyectos que tiene Camac Yachachicuna, principalmente como nuestros Ojipanicuna también lo han comentado antes. Nuestra panilla Beatriz, ella lidera principalmente el proyecto del laboratorio teatral en lenguas originarias, que se enfoca en brindar espacios, brindar oportunidades a aquellos hablantes de lenguas nativas para que puedan desarrollarse en el aspecto teatral, en el aspecto de arte escénico y de cierta manera otorgarles esta posibilidad de poder continuar con este tipo de carreras, ya que es muy importante también revitalizar estos grandes talentos que tenemos alrededor del Perú y que también se hablan en lenguas indígenas. Por otro lado, tenemos al proyecto de Sinapsis. Es un proyecto, bueno, es un evento presencial que se está desarrollando en London, en Londres, y Camac Yachachicuna está participando en la área de sección de Quechua, donde muchos científicos peruanos, muchos profesionales que en este caso están relacionados o están, en este caso, enfocados también en el aprendizaje de la lengua quechua, en el estudio de la lengua quechua, van a participar en este evento presencial ya en octubre y estamos también muy emocionados en todos los aspectos. Después tenemos el glosario, el cimitaje de palabras, de recolección de palabras científicas en general, hasta ahora todas las que hemos encontrado. Este es un pequeño extracto de las hojas que tiene este gran trabajo que nuestro Ojichayay Daniel ha estado realizando. Así que nosotros, a través también del club, vamos a estar brindarles acceso a este mismo para que nos lo discutan, en este caso, contribuyan a este mismo y podamos seguir creciendo como quechua hablantes, ¿no? Como toda la comunidad, como nuestra lengua en general, ¿no? Estamos muy emocionados del mismo tiempo. Y ahora presentando a Clubes de Ciencia en Quechua, 2022, edición dual, que por supuesto tiene una gran variedad en sus diferentes aspectos. Realmente innovamos con toda esta edición y traemos con mucho orgullo 2 clubes específicos. Uno que es el Club 060, Pachamamanchik Manta, Sostenibilidad Nishamantapas y Achaspa, Ñaupa Yachayninchik, Yachayninchik Kunata, Kalpachachkanchik, que principalmente se enfoca en revitalizar, fortalecer aquellos conocimientos pasados, pero también aprendiendo sobre la sostenibilidad y nuestro medio ambiente, nuestra Pachamama.
Después, por otro lado, tenemos al Club de Astronomía, el Club 61, Ñauparmanta, Kunankama, Joyormanta, Yachaykunata, Quichuapi, Cajmanta, Tarispa, Ñaupa, Causa, Ininchikmanta, Hamu, Pachanchikmantawan, Jawari. En este caso es una mirada a aquellos conocimientos pasados, pero también a aquellos conocimientos que vienen en el futuro, para redescubrir, para mirar, en este caso, una vez más, encontrarnos una vez más en quechua sobre los conocimientos actuales de la astronomía, los conocimientos pasados y actuales de la astronomía en quechua, por supuesto. Y también con muchísimo orgullo las ponencias generales sobre la gran riqueza lingüística que tiene nuestro quechua, con invitados desde Argentina, Bolivia, Ecuador, y por supuesto aquí en Perú con las diferentes y la gran riqueza cultural que tiene nuestro país. Al igual que también ponencias con referencia a tecnologías, herramientas tecnológicas, como también hemos tenido una cierta experiencia en los días de inducción, pero que también tendremos de cierta parte en los mismos clubes, para tener un contacto a estas herramientas que estaremos utilizando y que nuestro desarrollo como cluberos pueda ser lo más exitoso posible. También aquí una mirada a nuestras ediciones pasadas, con nuestro debut en el año 2020, y con el Club 047, gracias también a nuestra alianza con Clubes de Ciencia Perú. Podemos presentar aquí cómo era antes un poquito este aspecto, como cuando recién estábamos iniciando, para después pasar al siguiente año, el año 2021, hagamos y divulguemos ciencia en quechua, con incluso muchísima más diversidad de la que habíamos planeado. También ahora, con muchísimo orgullo otra vez, nuestros clubes, gracias también a la Alianza de Clubes de Ciencia Perú, Clubes de Ciencia International, donde presentamos dos clubes específicos, uno enfocado en la sostenibilidad y otro en la astronomía. Excelente. Wilson, ¿podrías ayudarme en esta parte? Justo la estructura que nosotros estamos presentando en esta edición 2022 incluye una serie de ponencias generales cuyas temáticas no necesariamente tienen que ver con los dos ejes principales, que son astronomía y sostenibilidad, sino que son temas, como su mismo nombre lo dice, generales, al cual todos pueden asistir. Entre ellos, nosotros estamos incluyendo a la gran diversidad de variantes que existen no solo en Perú, sino también en países como el quechua inga de Colombia, el quichua de Ecuador, el quechua de Santiago del Estero de Argentina, de modo que puedan tener el espacio para que las personas, en este caso estudiantes y docentes, puedan conocer acerca de estas variantes. Asimismo, vamos a tener la presentación de proyectos de organizaciones de Ecuador como Warmi STEM y RuneSpace, así como también la presentación de proyectos especiales como el silabario amazónico y su aplicación al quechua. Dentro de todo este grupo de ponencias se está tomando en cuenta el manejo de las tecnologías, así como los proyectos que se vienen llevando a cabo no solo en nuestro país, sino también en el exterior. Gustavo Hichayay. Algunos de nuestros instructores, que bueno, que van a estar presentes durante estas ponencias generales y también de los cuales estamos muy emocionados que participen y les ayuden en todas las dudas que tengan. Ahora presentando al Club de Sostenibilidad, como también se comentó antes, es aprendiendo un poco sobre nuestra Pachamama, la sostenibilidad misma, en este caso la revitalización de los recursos naturales y nuestros saberes milenarios. ¿De qué tratará? Daremos un vistazo a las ciencias ambientales con la perspectiva de los saberes milenarios en comunidades rurales, junto al desarrollo de las tecnologías ecoamigables, la educación ambiental y proyectos sociales para el cuidado del medio ambiente, como es nuestra Pachamama en quechua. Algunos temas de intervalo, como es la medicina natural, la introducción al desarrollo sostenible, también las ODS en quechua, los objetivos de desarrollo sostenible en quechua, que es la biología como un tema introductorio, por supuesto, el territorio andino en el antropoceno, como un tema histórico, pero también con relevancia al aspecto de la sostenibilidad, nuestra Pachamama, la dendrocronología, el ámbito legal de la sostenibilidad, documentando prácticas sostenibles a través también del uso de las tecnologías, y por último, que es la bioremediación. También algunos de nuestros instructores en este aspecto
del Club de Sostenibilidad. También ahora presentando al Club de Astronomía, tenemos también una gran variedad, como comentaba, redescubriendo los conocimientos ancestrales y modernos de la astronomía en quechua, una mirada hacia nuestro pasado y futuro. Algunos temas de intervalo, las estrellas, características y evolución, astronomía de posición, arcoastronomía, talleres de RuneSpace, que en este caso son una serie de secciones con diferentes temas, entre otras ponencias sorpresa. Por otro lado, tenemos también su descripción misma, que este club se enfoca en redescubrir los cimientos de la astronomía andina, tal vez vocablos específicos a través de nuestro ponente Maximiliano, que nos explicará un poco de cómo formar neologismos y cómo tal vez buscar diferentes formas de crear vocablos con referencia a toda esta área del saber. Y también se explorarán los actuales proyectos desarrollados para divulgar esta área a través del uso de la tecnología, la arqueastronomía, la inteligencia artificial, como había comentado, gracias a Maximiliano, y la astronomía moderna. Ahora queremos pasar a una sección muy importante. Quisiéramos dar el pase a nuestra Panichayay Natividad, que ella es una ex participante del año pasado y que les comentará un poquito de cómo ha sido su experiencia el año pasado, cómo ha sentido todos estos aprendizajes durante todo el evento. Panichayay, Erix Chikui. Chaypichu Kachkanki, Natividad. Manacho. Ok. Panillay Nayam. Chaypichu Kachkanki. Ayachu, Kaipim Kashkani. Kusa. Voy a dejar de compartir. Imaynayam Kashkankichik. Ñaña turikuna ñujaja kusisja kashkani kaypi yapayaykichiwan tupaykuspa, tinkuykuspa, kay wata riki allimanta riksichisun imatapas. Sí, entonces les voy a compartir un poquito de lo que he aprendido y de lo que, bueno, déjame presentarme primero. Ñujakani Huancavelica Yahtamanta, chaymi ñujaja wiñarani wakpi, kunanja ñujaja tiyani Memphis, Tennessee Yahtapi, Universidad de Memphis Nishampi, Yachachkani, ñujaja negocios internacionales Nishanta Yachachkani, chaymantam rimakuchkani kunanja. Chaymanta imakunatapas haina wata yachasaymanta rimaykusaj. Matías, no sé si me puedes permitir para poder compartir. Les voy a compartir una pequeña presentación. Genial. Erikuchkankichu. Ari. Kusapuni. Ñuqajari Marisariki mataja kama yachachikuna karja hayna wata. Imatataja ñujanchikja eriksiranchik. Chaykunamanta rimaykusaj kay puntataja rimaykusaj imatataja kamaj yachachikuna rimanku imataja ruwanku riki. Kama yachachikuna runasimipi rimajkuna huñunanku chaymanta yachay kunata riki runasimipi riksichin ima yachas hanchikta riksichinchik. Chaymanta hatun wasipi yachachikuna ruwasankunata riksichin. Chaymi anchata kusispa karjani hayna wata kaykunapi kaspa ñujaja anchatam riksirani masinchikunata, anchatam riksinani ima científico ruwasankunatapas.
Chaykunamantam rimaykusaq imatataq yacharqani haynawata. Ñuqaqa yuyarishkani ñañanchik Natalie Canalismanta. Payqa allintam yachachiwarqa imatataq sachakunapa ADN nin, imatataq payqa estudiashka niki laboratoriopi. Chaykunamanta rimakun yurapa tuyunpi hipa yachaykunata tarinchik riki chaymanta imakunatapas wiyakun chaypi. Chaykunamanta riksirani. Chaymanta ñañanchik rimakun riki kina sachamanta. Ñuqaqa anchata manam riksiranichu kay kina sachata. Payqa allintam wiyarqamun imataq ADN nisqanta imatataq runa masinchikkuna ruwarqa hipa watakunapi chaykunamantam rimanku payqa hampikunatapas riki ruwarqa imakunatapas para curar enfermedades también en las localidades de la selva especialmente. Chaymantaqa riki turinchik Dani Salas mantam anchata yuyashkani. Payqa kusapunim fotokunamanta riksichin allinta riki imaynataq kay fotokunata churasunchik investigacionpi, tesispi o ima rurasankunatapas imaynataq kay fotokunata churasun. Chaykunamantam riksichiwan, chaykunamanta anchata kusikuni, payqa ichakaypi kachkan, sulpay turi. Chaymanta yuyashkani turinchik Elwin Waman. Payqa allintam riksichin riki imakunatapas tikrachinapaq Wikipedia nisqanpi. Chaymantaqa Wikimedia tapas imatapas chaykunatapas churananpaq, churanchinanpaq chaykunata riksichiwanchik riki. Manam chaytaqa yacharanichu, anchata kusikuni chaykunamanta riksispa, kunan watapas icha riksichinman. Chaymanta imatataq ñuqa ruwarani hayna wata kay tinkuypi. Ñuqaqa rimarqani marketing digitalmanta. Chaykunamanta ñuqaqa qillqarqani, como dice un ensayo, marketing digitalmanta qillqarqani chaykunamanta. Chaypiqa ñuqaqa riksichini riki rantikuqkunata hayanapaq riki marketing digital, internet ukupi imakunatapas runakuna tarita munanku, chaykunamanta runakunapaqa maypi yachasqankunata ima ruwasqankunapa munasqankunata tarinman riki internet ukupi. Chaykunamantam rimani hayna wata masinchikkunawan. Chaymin karqa chaykunamanta anchata kusikuni ñaña turaykuna. Kunan wataqa kaypi kusisqam kachkani yachanaypaq, imakunatapas munaspaqa tapukuyta munaspaqa kaypin kachkani. Estamos siempre para apoyarnos y muchísimas gracias. Chayam chay turi ima tapukuspa munasaykunata willamuanki. Si tienen algunas preguntas me hacen saber. Sulpay. Bien, Kusapuni. muchas gracias, Luz. Ahora vamos a darle la palabra a una de nuestras
ex participantes que forman parte del equipo 2021, a Natividad, para que ella nos pueda compartir un poco sobre su experiencia, qué fue lo que le impactó del programa 2021 y bueno, qué aprendizajes se llevó de lo que fue la edición bicentenario del año pasado. Así que Natividad, cuando estés lista, puedes comenzar con tu presentación. Wilson, ¿me escucha? Sí, sí se escucha Natividad. Se ha perdido mi línea, no le escucho. No vaya ahí, Natividad. Sí se escucha. Ya, gracias, gracias. ¿A quién le toca ahora? ¿O sigue Beatriz? ¿O digo A Luz usted. María? A mí. Es que se me ha perdido la línea. Bien, gracias. Allintuta kachun llapampa. Kunanka napaikuta munani llapankunaman kay sumaq ciencias, Club Ciencias Qheswasimi nisqa. Iskay wata waranqa, iskay chunka, iskay niyuq. Noqaq sutiqa Natividad Natalia Aguilar Tupa. Llaqtaymin Perú suyupi, uno tiani. Noqaq watay suqta wata iskay niyuq. Noqa kani yachachiq, irqikunata yachachini. Hatun wasi yachaykunapi. Kusikuni ashkatapuni yachaspa imataq noqa kay ukupe kasaq. Chay llapankuna qheswasimin yachaqninkuna. Sulpay nirisaq llapankunaman pinkunataq rimarin qheswasiminchispi. Chaynin kunanqa sumaqta llaqtanchista riqsichisun. Suyukununchista riqsichisun. Napaykusun umalliqkunaman, yachachiqkunaman, llapan runa siminchiskunata. Chaymantataq munani napaykuyta sunquymanta pinkunataq kay Club Ciencias Qheswasimi ruwasqankunata. Paykunata napaykuni. Matías, Wilson, anchay turaykunata allintapuna sunquymanta napaykuni. Kikin también Joel, Miguel Córdoba, Luz Marisa, anchaykuna paykunataq kashan kunan kay tuta. Chaymantata qayna watata imakunatataq ruwarqanchis kay Club de Ciencias Quechua nisqa. Nuqaq kay trabajo karqan chay watape iskay waranqa iskay chuka uqniyuq qayna wata. Imataq nuqa nisuta munarquni, qhawarquni, hinaqa karqan nata. Fotos imagen nisqa. Turanchis Dani Salas García. Kusapuni. Chay ashkatapuni narquni, munarquni. Chay hinata noqa ruwarquni huch'uy llank'ayta fotokunapi. Hinaqa chayta kunanqa turaykuna, ñañaykuna sunquy ukhumanta napaykuyki. Kunan
hatuq kusikuq nuqapaq yuyarispa qaynawata llank'arquni. Chayta riqsichisa huch'uyta. Chaykunaqa kashanña napi imataq sutin chay trabajo chay llank'aykuna qaynawatamanta sutinqa na kay munay yuyaynin ahinatan sutin Castilla simipiqi chay el mejor recuerdo. Anchaypi karqan munay fotokuna nuqaq urqurquni chaypi karqan ima rosaskunaqa ch'akiasqa chaymanta karqan monedas qollqi chay qollqikunaqa sutiyuqmi ima llank'aykuna karqan sasa llank'aykuna awichuntuskama o nuqanchis na tatanchis mamanchis y kunanhina irqinchis turanchis wayqinanchis llapan. Chaymanta hamun grapas nisqa anchaykunataqa na yachachiq wasikunapi oficinakunapi rurana. Nuqaqa chayta qhawarini hinaqa rurani ibapaq orden churanapaq nini. Chaymantata hamun la chuspa anchayqa munaymi ya nuqaq wasipi kakushan chay chuspita qhawarquni allintapuni chaytaqa hasta tantitañan kashan pero para nuqapaq nishu valorniyuq hina. Chaymanta arcilla tierra manejable nisqa chay arcillaqa t'urun huk t'urun arcilla chaywan imakunata ruana kay nakunapas suyunchiskunapi. Pero chay watakunapi riqsirquni ishkay irqisitukuna total kuyayhinapuni paykunaqa pukllaqspa may urqupi karqan hojonan raymi. Anchay raymipi t'urumantan ruwarqun chay pukllanakuna t'urumanta mankitakuna chaykunata ruwarqun y nuqataq qhawarini kuyayta. Hina chaykunamanta nuqa qaynawata ruwarquni llank'aykunata. Nataq chay foto imagen nisqa foto imagen de la ciencia, ensayos en idioma quechua, ahinan chay. Imanistataq chayta nuqata gustarqun. Munayta nin turanchis nin futuykukuy, tikrarispa, wichayladoman, urayladoman. Hina urqurquy, imatataq kan qhawanki, imatataq kan atención nuqapaq sonquypaq, ¿no? Hinaqa anchaypi nuqa chaykunata admirarqukuni. Hinan chayna fotokunapis kakushan huk lado, wichay lado, kinra lado, anchaypin kakushan hinaqa echapis manacha na hukkunaqa munarqanchu pero nuqapaqqa nishu valorniyuq chaykuna. Chayllan karqan hastaki chay foto nispa imagen. Hinaqa chaymantataq huk llank'aytaq también karqan. Huk llank'ay karqan sobre la importancia de la práctica de valores en niños y adolescentes en el idioma nativo quechua. Chay min karqan Club Ciencias Quechua 2021. Hinaqa iskay waranqa, iskay chunka uqniyuq qaynawatata. Anchaypi munay karqan. Nuqapaq chayta huk trabajo o llank'aykuna diferente a nuqaq pensamientoywan. Hinaqa mayuyaynin yachaqkuna kunanqa hatun yachaq wasipi allimpuni kanan karqan. Hinaqa kay suti director kikin umallaq kamachiykuna wawakunapaq irqikunapaq llapankunapaq kaykunata nuqanchis siminchispi yachachinaq
anchaype parlarena kay director nesca. Hinaka imapaj, kay llank'anqa kutichinmin, kutichin mayqinkunaman, ashka irqikuna. Y chay irqikuna imawatawqtaq karkan. Pusaq, no, chay llank'aykunaqa karkan ashkakuna, yachay masikuna, manan yuyarinichu allinta hayk'ataq karkan. Chaymantataq imapaq karkan kay nin valorniyuq, allin purinapaq, allin ruanapaq, y aman waynitakuna, na ashnitakuna nanman. Echapes paykunaqa lust'anman kay tiempope. Hinan, qari waynitukunataq ujiakun kallikunapi chaykunapaq mana allinchu chay qawarispa chaymin sutin na valores nesqa chaymin sutin. Entonces paykunaqa alteran la salud mental nesqa runakunawan. Hinaka ama na waynakunaqa ujianmanchu kallikunapi millayta qhawakun chay. Chaymantataq kay waynakunaqa yachaq masinkuna unu llaqtapi yacharparin allinta kay yuyaykuy educación secundaria nesqa. May allinpuni yachana wasipi ama chinkakunapaq yachayninchis yuyaykuy irqikuna mamakuna kay llaki watapi llaki tiempopi. Imamantataq kay lluqsirqun nuqataq narquni may llank'aykunata maskarquni huk qillqankunamanta chaypi UNICEF riqsisqa may allinpuni kanman mamanchis simi chayta rimarin Wiraqucha Paul Martin nin tawachunka qanchisniyuq runa simikuna kan llapan Perú suyupi. Paykuna allintacha yachaykanman Jesua simipi may yachana wasipi. Huqtaq chaymanta director de Instituto Perú de la USMP Wiraqucha Richard Witt nerkon rimarirkon nisqa qhipa watapi na hatun umalliq karkan General Juan Velasco Alvarado nisqa allinta yuyarikun runa siminchista chaymanta chayarkamun umalliq Alberto Fujimori nisqa chay qhichurkun noqanchis qhiswa siminchista kunanqa pintaq kawsarichinqa noqanchischa anchayman chaymen kunan tukusaq nawan imakunataq fotukuna lluqsirqanpis kay llank'aymanta nisqa ensayo en idioma quechua hinaqa anchaymen na valores noqanchis kawsanchispaq chayta churane fotokunata imakunata ojalá kankunaqa qhawariwaqchis chayllan hatunmanta willarini munaymin karkan qayna wata nuqaqa participación karkani kay Club de Ciencias en Quechua nisqa chaymantapis nuqa animaykuna mayqinkunapis karkan qayna watapi nallasun junto puririsun junto rimarisun ama qonqasunchu kay waynakunata allinta ruwashan allinta llank'ashan chaykuna ashkamanta willarini napaykuni sunquymanta llapan noqanchis runa masinchis hatunmanta hasta huch'uymanta Dios hanampan noqanchista churasuncha allin bendición kunata hinaqa noqapis
casa Hawayasa Juanencay Club de Ciencias en Quechuanesca. Hinapunin chaylan kusapunin y sonkoymanta napaykuni llapanmanta. Sulpay, sulpay. Bien, muchas gracias, Natividad, por tu participación. Natividad fue participante de la edición del año 2021 y en esta edición nos acompaña como parte del comité organizador. Ella está en el área de voluntariado y nos complace a nosotros contar con ella. Nos va a acompañar a lo largo de las sesiones. Ya vamos a contar con su participación incluso más adelante en una ponencia que ella nos va a brindar como parte del programa. Ahora vamos a continuar con la presentación de los participantes que nos acompañan en esta edición, que nos van a acompañar a lo largo de estos meses de julio y agosto. Así que invitamos a los participantes que se encuentran aquí en esta sesión a que puedan contarnos un poco acerca de ustedes, de dónde se conectan, dónde se encuentran. Cuéntenos un poco acerca de ustedes, quizás qué les animó a inscribirse en el programa, qué les gustaría aprender a lo largo de estos 2 meses. Adelante. Ari Panikuna. Kunanja Hamkunamanta. Uyarita Munaiku. Munaiku. Uyawaiku. Entonces mejor llamamos por orden de lista para que podamos hablar en quechua, también presentarnos en quechua. A ver, comenzamos con Panichaya Alexandra, Rixichikui, Runa Siminchikpi, Amajina Kaicho. Panichaya Ikai Pichu Kachkanki. Jawarini. Ok. Amélida. Panichaya Alexandra. Kusa. Noga Jutimi Alexandra Espíritu Mendoza. Maimanta Kanki. Noga Kami Pukuruaipit. Kusa. Anjata Kusikuni. Kusa. Rupi. Kichan Chikta. Kusa Panilla. No Cosa. entiendo poco qué es no Mayaki entiendo tanto el que Mayaki Kuch. Aimi. Amélida. Panilla Amélida. Ayin tuta yapayay chica, Nyuhamkani Amélida Machaca Cabrera, Rimachkani Ayacucho Manta, Ayacucho Perú. Mucho gusto con todos ustedes. Bueno, puedo entenderlos el quechua, pero dentro de este proyecto también me interesaría mucho poder aprender mejor, ¿no? En cuanto al habla del quechua, conocer mucho con respecto a los conocimientos. Yo creo que este es un proyecto muy bonito, ¿no? En el que se va a poder aprender mucho con respecto a esta hermosa lengua, ¿no? Gracias. Kusa. Ari. Pisi Manta. Yachay Kusunchik. Ana Gutiérrez. Panichayay. Ayintuta. A ver si puedo pronunciar algunas palabras.
Ñuja Sutimi Ana Isabel Gutiérrez Poma, Ñuja Huancayomanta Cani, Ñuja Limapita Canqui, Ñuja Tahuatrunca y Sunillo Huatanmi Cani, ¿no? Soy una maestra que también estoy iniciando en el hablar el quechua, pero me gusta participar, ¿no? Tengo familiares que hablan muy bien el quechua y yo me he propuesto este año aprender un poquito del quechua, ya sea huanca, porque es mi tierra, o chanca, que también es muy fluido para pronunciar, y participar en este evento es muy importante para mí porque voy rescatando todo lo que las personas van hablando en quechua. No entiendo poco, pero sí desearía aprender un poquito más. Más bien me da mucho gusto participar en este evento del Club de Quechua, que es muy importante. Muy agradecido por su aceptación hacia todos los organizadores. Sulpay. Kusa Panichayay, Ñujapas Kusikuni. A ver. Ana Raquel. Rixichikuy. Ana Raquel Panichayay. Chao. Mano Yarinicho. Ok. Panichayay Anaís Fernanda Castro, Rixichikuy. Hanmanta Uyaway. Imaynayam ayiyachu ñuqay sutin Anaís cha ñuqay Arequipamanta kani ñuqay Cerro Colorado tiyanmi kay programata sumaq kashkan. Kusa Panichayay Kusikuni. Ok. Wauhichayay Antonio Palacios, Rixichikuy Yamahina Kaicho. Kichuata Shausha, Rixichikuy. Allintuta wauqikuna panikuna. Allintuta ñuqalla Shausha Walamshka, Shausha Malcapita Limayka, Kushillam Kaika Kaichu Club de Ciencia de Chayanta. Bueno, muy buenas noches. Les hablo desde el centro del Perú. Soy Antonio Palacios, de Jauja exactamente. Bueno, solo una pequeña observación quisiera hacer notar, por favor. Si bien es cierto, hay un buen grupo de personas que son quechua hablantes o entienden algo del quechua sureño, pero también hay otro grupo de personas que somos del quechua central y del quechua norteño, tal vez, y no entendemos muy bien lo que han expuesto, por ejemplo, las dos participantes, ¿no? Rogaría a los organizadores que puedan balancear un poco para también entender nosotros, tal vez en un momento en quechua sureño, pero se debería complementar un poco con el castellano, ¿no? Toda vez que no entendemos muy bien su lengua. Bueno, solo eso quería hacer notar y bueno, muy contento, muy feliz de estar una vez más en este grupo. Las versiones anteriores que estuve he aprendido bastante, no lo niego. Y bueno, ahora estaremos también aportando con algo y bueno, pues la bienvenida a cada uno de ustedes y saludos. Usa Wauhichayay Ari. Chaynam Chay. Paniyay Hanna, Rixichikuy. Mano, no Yarikucho. No te escucho. Ahora. Ari.
Alilan Kaya Noga Kani Noraira Rojas Chuco. Entiendo bastante, pero o sea, me cuesta porque he venido, soy de caserío de Muriucro, de Junín, o sea, he crecido como con mi quechua hasta los 12 años y de ahí me vine para Lima, así es que se me he metido aquí ¿no? Para poder, y siempre trato de hablar en mi familia con quechua, así es que acá estoy recordando todo y sí, o sea, me cuesta un poco, pero muchas gracias con toda la expectativa para poder participar. Y yo sé que me va a ayudar muchísimo con la experiencia de ustedes también. Gracias, Anikuna. Kusa, Ari Panichayay. Brenda Jaugeri Ramos. Panichayay, Eric Sichikui. Kicho Siminchikta. Ok. Carmen Flores, Eric Sichikui. Alituta mashikuna, ñukami kani Ecuador mama llaktamanta. Ñuka shutimi chaypi Katy shutiwan kapani nachu, ñuka shutika kapanmi Jimena. Shinapash kikinkunata yupaychani, ñukapa shimika kichwami kapan, chayta hamukta pankichichu imacharipash, ñukapash kaypi ashtakatami kikinkunata napani, kikinkuna kashna ruraykunata rikuchinajushkamanta, chashnakunata ñukapash ashtakatami mutsushka kani yachakushpa katingapa, yachachi kaymantami ñukanchik shimikunata ashtawan shinchi yachishpa katinamantami kaypi kapani. Yupaychapanimi kaypi ñukata chaskishkamanta. Muy buenas noches con todos. Mi segundo nombre está ahí. Mi nombre es Jimena. Soy docente de una institución educativa intercultural bilingüe. Soy del país Ecuador, del pueblo llamado Otavalo, pero de una comunidad llamada La Compañía. Para mí es gusto estar aquí presente. Muchísimas gracias por aceptarme y felicitaciones a ustedes por estar, más que todo, motivando a todos los participantes o a todas las personas que, más que todo, hay que valorizar lo que es nuestro idioma, prevalecer lo que somos nosotros y dar a conocer a todo el mundo que nosotros sí también tenemos nuestra propia identidad cultural, nuestras propias costumbres, nuestras tradiciones. Entonces, para mí es un gusto estar aquí como docente, más que todo. Yo quisiera aprender muchas lenguas milenarias para poder también difundir en mi país, en mi comunidad, en mi unidad educativa, con mis estudiantes para poder participar y conocer. Mi afán es por lo menos conocer lo básico, me hace un poco difícil, claro, trato de entenderlo, sí entiendo algunas palabras, ¿no? Es algo parecido, pero hay muchas palabras que me hace un poco difícil captarlo, pero en el transcurso de estos días, en estos meses que vamos a participar, yo tengo esa expectativa de que sí voy a lograr. Muchísimas gracias y una linda noche, muchísimas gracias, ¿no? Nuevamente, gracias. Gracias a todos. Usapanichayay, Chainam Chay. Wajichayay, Diego Ever Rojas, Rixichikui. Alientuta, Huaycapanaykuna, Uyariwankichis, ¿se me escucha? Ari. Alientuta, Cachon Yapayakichispa, Huayque Panaykuna, Noka Sutimi, Diego Ever Rojas Santa Cruz. Limamanta kani ichaqa irqikasqaymanta pacha qusqupi tiyani. Kusirikunin kay Club de Ciencias nisqapi chaskiriwasqaykichismanta. Hinallataq hatun marq'arikuyta aparichiykichisqa apallaykichispaq. Añay turay. Wayqi. Okay. Ari. Kusa Woje. Elbert. Rixichikui. Elbert Ron.
Bueno, buenas noches. No domino mucho el quichua, pero me es de mucho interés participar en estas charlas. Muchas gracias. Soy de Quito, Ecuador. USA. Perfecto. Tenemos muchísimos invitados de Ecuador también. Excelente. Panichayay, Elizabeth Pascual de Irixichicuy, Runa Siminchikpi. Imaynaya, sumachi sikachon, tukuyangunapa, ñañakuna, turakuna. Nogaf suti Elizabeth Pascual, iskaychunka hiskon watayuhkani, Bolivia suyuman, bachigamanta, parlarimushaykichaj. Nogapis wakinkuna hina, jeshwa yachachejkani, jeshwa shiminchej pachaspa kashani. Pachinigichis kay qotuman k'askarichinwasqaykichejmanta. Hasta wampis nogamunani imaymana qhechua siminchej parlasqanchejmanta yachayta munani. Muchas gracias y sigamos impulsando de una u otra forma nuestra lengua originaria, ¿no? Pachi. Pachis, Panichayay, Anchata Sulpaiki, Hatuna Paikuiki, Bolivian Kama, Kusa. Pachi. Kusa. Wajichayay Floro, Erixichikui, Chaypichu Kachkanki. Floro es un instructor, nuestro instructor, hablante de quechua. Gracias, Matías. Ñuhankani Flor Ortiz Contreras, biólogo Nkani, que Ayacucho soy Mantamkani, Ñuham Yachachicha, sostenibilidad es Hampi Runasimipi. Chayna Manjinam, Ñuham Hawasun, Chay biodiversidad es Hankuta, Chay flora y fauna, y Mainata, Chay Sutinkunata, Imaynata chay sutinkunata yapamanta yachachuan. Chay kunan tiempo kayna Pachamamata waqaychinapaqa yachananchik chay ñawpaq runakuna chay yachasqankuta. Chay yachananchikpaqa yuyarinanchik chay uruchakunapa, plantakunapa, animalkunapas runasimipi sutinta. Chaytam yachasun ñuqa. Gracias, Matías. Chayna manjina ñuqa runasimita ñachani ñuqapa ñakarini kaypiqa yapanchik yanapakusun chayna yuyarinanchikpa. Gracias, Matías. Kusa Wajichayay. Sí, con Floro en este caso también lo ha comentado. Él es nuestro instructor de sostenibilidad, uno de esos grandes instructores de sostenibilidad para aquellos que escogieron este club. Y bueno, hablaremos un poquito sobre la Pachamama, el cuidado de esta misma, gracias a de la necesidad de la sostenibilidad. Y bueno, para nosotros es todo un placer tener a Floro también. Freddy Wajichayay, Freddy Sukari, Erixichiku y Amajina Kaicho. ¿Se me escucha? Ari. No, yo no veo. Ari Wajichayay. Imiña Kashanki, ñoka suti Freddy Iván Sukari Cayohuanca. Soy de la ciudad de Juliaca, Puno, en Perú. Ingresé a este club de ciencias para saber más acerca del idioma. Yo soy egresado en idiomas también, en el centro de idiomas de aquí, de Puno, en quechua sureño. Y tengo algunas dudas yo por resolver y no creo que haya un mejor lugar que un club de ciencias. Y estoy gustoso de estar aquí. Espero que podamos trabajar juntos y quizás hacer unas publicaciones. Sin más que decir, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias. Yuspay. Usa Wajichayay, Ari, Chayram Kanja. Ok, a ver. Honorata Concepción
Tito Fernández, Panichayay, Jamanta, Uyarita Munaico. Honorata. Man. Ok. José Antonio Condoriera. Tiene que salir un Sí. representante. Kusa. ¿Se escucha? Ari. Ayintu takachu yapayakispa. No gastutimi honorata sección Tito Fernández, no kakani kay Cusco yachtamanta. No ka rimani kachakoyan skata. Hinayata no ka kay hatun yachanawasi Universidad Nacional Enrique Guzmán Lavalle Niscapi kunan yachasane. Especialidad Educación Intercultural Bilingüe. Keita. No ka ancha kusis hatarikuni kay pi. Listo, entonces hemos Aswan imana allin kunata yacharinaypaq. Chimanta pes kay hatun yachana wasipi tukuspay. Musuq wawakuna hamuqkunaman imaymana yachasqayta mink'arinaypaq. Chayata rimariman, gracias. Kusa, Panichayay, Kusa. Voy a ir pasando un poquito entre algunos participantes para ponernos un poquito, pero no se sienta mal si no se lograron presentarse. A ver. Wauji Chayay, Juan Carlos Ramos Calcin, Eric Sichikui, Amajina Caicho. Manam. Waujicha, Juan Luis Calcina. Uy. Waujichayay. Chaypichu Kachanki. Pueden quizás levantar la mano también quienes de manera voluntaria deseen presentarse, de modo que les podamos ceder la palabra. Cosa, sí. Bernardo, parece que Bernardo o Juan. Adelante, Juan. Buenas noches. Buenas noches, Juan. Yo Jaime Suti Juan Oscar Zamudio Cabezas. Juan Cabalicapi Pampas Laucani, Pampas Tayacaja. Cusisja Cachcani. Estoy muy emocionado y con bastante expectativa de participar en este club en el cual quisiera mejorar mi escritura, aprender una lectura más cercana posible a la astronomía que manejaban o a los conocimientos ancestrales que manejaban los antiguos peruanos. Y yo trabajo con proyectos de desarrollo rural en el campo y para mí esto es muy importante porque estoy recuperando saberes productivos para la sostenibilidad de los pequeños agricultores. Entonces, y también mejorar mi escritura, mi gramática en quechua. Eso es mi expectativa. Y les agradezco que me hayan considerado en este club y espero también colaborar con ustedes. Kusisja Kashkani Chayata. Bien, muchas gracias por su participación. También tenemos a Walter. Adelante, Walter. Kay ichaja uyari wankichik imayna chiki allinchu manachu. Allintu yariki Waujichayay. Ya kusapuni llapallaykichikwan hatun napakuy, hatun marqakuy, hatun makalakuy llapanaykipaq noqapas huti Walter Castro Aponte, noqaqa Wanu comarcapitami ka, Chinchaysuyo qhechwachapi rima, ichaqa mayqan qhechwachapis allinmi.
kunan kai Club de Ciencias Nishhampi Rexinakusun, Yachasinakushun, Yapallanchik, allin michayja, runakuna tawantinsuyo, wawan kuna panikuna llapankuna wawikuna kansik. Chaymi kunanja achka watakuna kay rakinakusqa kay kansik. Pero kunanja allinmi kay internet nisqanwan, kay globalización nisqanwan tinkunakuchkanchik y kusapuni chaymi kusikuni. Ichaja kay huk wawikuna ninku sasami chay huk quechuata mana hapini, mana tantiani, pero ichaja wawqi panikuna yachakushunmi riki. Ñawpaja mamanta aychansik que castellano simipis yachakurun, aw. Chaynapuni ñuqaykupis huk marca huk llaqta quechuachapipis yachakushunmi. Mana sasachu, munaptinsik ruansik. Chayqa ñuqapis kusikuni y kunan kay Club de Ciencia nisqawan yachanakushun. Ñuqaqa biólogo nisqan kani, Holandapi tiaruni achka watakuna, chay becado nisqanta ñuqapis respiruni, chaymanta kutiruni kay llaqtanchikpi, markanchikpi kutiruni, kallpanakuspa, kallpan chikasunqa llapansik noqansik yachaykunata. Chaynapuni, so I'm so happy to stay here with all my brothers and sisters, Quechua people, good people. By the way, nice food, nice landscape. And for me, it will be a pleasure to share maybe little that what I learned, and the most important, learn from you all. Thank you very much. Paila, Chaya Kama. Muchas gracias, Walter, por tu presentación. También tenemos a José. Adelante, José. Allintuta, uyariwachkan kichikchu. Sí. Chamanachu. Kusa. Ñuqapa sutimi José Pomar Ramos. Kay lirkay llaqtamanta, Huancavillka llaqtamanta rimarimuchkani. Ñuqapas anchata kusikuni, ichaja ñuqaykupas quechuanchiktan yachachiniku kay hatun yachaywasi Universidad para el Desarrollo Andino nisqanpi. Chaynallataq imallam kay kaptinpas hayakamuychikya ñuqaykupas rimarimusaqkuchiki yachasqaykuman hina. Chaynallataq llapaykichikpaq ancha napaykuyta, makallakuyta apachimuniku. Chaynallataq kusikuniku anchata kay Club de Ciencias nisqanta hawariykuspa. Ichaja qhichwanchikqa riki manan wañunanchu. Ñuqanchikmi chaypaq kachkanchik, allinpaq ya puririchisunchik. Chaynallataq ancha watakuna kawsakunanpaq. Anchata kusikuni wawqi panillaykuna, chayllata ñuqa kanan rimariykamunman, huk huñunakuypiñachik imallatapas rimarimuchkasaq. Paya ñay yapaykichikwan. Bien, muchas gracias, José. Ahora continuamos con Maisa. Adelante, Maisa. Allintuta hankunapaq uyarimuachkankichikchu. Sí, adelante. Ñuqa kani Maisa Solís, ñuqa kani Perú suyumanta. Ñuqa tiyani kunan Andahuaylas pachapi. Ñuqa yachachkani Universidad Nacional José María Arguedas, Educación Intercultural chay carreratam yachachkani ñuqa. Kay yachayta ñuqa munani yachayta quechuata imaymana kasqanmanta tukuy pachapi huk rimaykunamantapas huk simikunamantapas sumaqmi
kanman ñuqayku yachayta anchata y yachachiytapas. Kusam kay proyecto sumaq uyarikun. Chayna uyarikusqanmantapas sumaq miki kanman puririchimunaykichikpaq hatukunanpaq. Bueno, yo soy estudiante de la carrera de Educación Intercultural. Soy de Perú, más en específico de Andahuaylas, Apurímac. Sería interesante, ¿no?, hacer los proyectos, como se dice en quechua, investigar más sobre nuestra lengua materna, que es el quechua, puede ser también lo que es, pues, en sus diferentes dimensiones, que es, ¿no? Y lo que me recuerda es que una docente una vez dijo que el quechua, no existe el quechua sureño, el quechua cusqueño o el quechua ayacuchano. Simplemente que nosotros tenemos que tomar el quechua en sus diferentes dimensiones y aceptarlas. Por ejemplo, según tengo entendido, en el quechua cusqueño el agua se dice yacu, no, el agua se dice unu, y en el quechua, pues, de Apurímac se dice yacu. Entonces, ¿por qué no tomarlo como si fueran sinónimos en vez de cerrarnos a aprender más? Pues, y abrirnos a aprender más cosas y aceptarlas e incluso hacerlas crecer. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Maisa, por tus comentarios y tu participación. Ahora invitamos a Nilda Alicia, que nos pueda compartir un poco acerca de ella. Adelante, Nilda. Kusa turachay añay yanchu ñañachaykuna turachaykuna yapayakiswankachun ayintuta pichas machas rimapay musyasunkish ñañachakichis Nilda Alicia yapapuma wataytaqmi chunkapusaqniyo noqataqmi kani Perú suyunchismanta región Cusco noqa yacharisiani ari Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco hamawta karinaypaq yachayrinaypaq yapan chikuchakunata waynasipaskunata riki. Noqa imarayku inscribikurani clubes de ciencias en quechua. Riki munayta noqa astawan yacharita munani, mat'iparita chay munay misk'i siminchista quechua nisqata, astawan yachachiqtaq kasaqa futuro chaqa astawan uñachaymanta paykunata yacharichiyta munani ya que comunidades ninch'iskunapi lejanos kashanriki chikunapiqa masta quechua siminchista entendirunku chaqa noqa kunanmanta pacha preparakuyta munayta paykunawan kuska munayta puririnaypaq ñawpaqman y noqa astawan nuevas palabras nisqata quechuapi yachariyta munani imaraykuchus noqa huk programación radialta kuska chikuchakunawan orquni chaqa munayta paykuna takirinku y mana cuentukunata parimunku chaqa astawan noqa yacharichiyta munani astawan chay creatividad talento nisqa chay chikuchakunaq kasian waynasipaqkuna astawan ñawpaqman puririchinaypaq y noqa allin ñanchakuni clubes de ciencias nisqata incluymasqanmanta noqa ancha kusisqapuni kashani y astawan yachariyta munani hayaya kachun runa siminchis. Añay, gracias. Muchas gracias, Nilda, por tu participación. Ahora invitamos a Nilson a que nos pueda comentar acerca de él. Adelante, Nilson. Ayintuta, Nogay Suti, Nilson Ambrosio Peña, Mañan Yachanchu Quechua, Ñu Caca, geólogo egresado Cani. Yo no sé mucho de quechua, soy geólogo egresado y bueno, sigamos divulgando la ciencia y el quechua también, ¿no? Que es creo que quizás son los dos ítems que más se merecen dar a conocer en el Perú. Gracias. Gracias, Nilson. Esa es la actitud que todos debemos de tener. Adelante, Katy. Ayintuta yapalakichisua. Noqa sutiynin Katy Puma, noqa Cusco suyumanta kani. Soy egresada de carrera de la Escuela Profesional de Antropología de la Universidad Nacional de San Antonio del Cusco.
Y la verdad que este club es muy importante para cada uno de nosotros porque vamos a aprender muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo me inscribí para el club de sostenibilidad, que ahí aprenderemos sobre los conocimientos ancestrales y quizás y de esa manera podemos implementar en nuestras comunidades o en nuestras localidades, ¿no? Y también aprender más sobre quechua. Y bueno, ya, eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Katy. Sí, justamente vamos a tener una gran variedad de temas en el programa del Club de Sostenibilidad, así que esperamos que sea de su agrado y de todos los participantes a lo largo de estos meses. Ahora tenemos a José Guamán. Adelante, José. Imaynaya kaskankichik wawqipanikuna, ñuqapas sutimi José Guamán Quispe, ñuqam tiyani Ayacucho llaqtapi. Allinmi kay club yachayninchik nisqanpaq kanman porque llapayninchik yachanchik variedad de runasimi rimayta ariki wawqipanikuna. Allinmi puntaman richun kay club llapayninchik anchata yachananchikpaq. Chayllam rimarini wawqipanikuna. Bien, muchas gracias, José, que nos acompaña, José de Ayacucho. Nos sentimos muy contentos de contar con su participación, al igual que la participación de nuestros participantes de Ecuador y de Bolivia. Ahora invitamos a Silvia a que nos pueda compartir un poco acerca de ella. Adelante, Silvia. Imaynaya kashankichis turañañaykuna, noqa kani Perú suyumanta, hinallataqmi kay Puno llaqtamanta apachimuykichis hatun napaykuyta. Noqa sutiymin Silvia Sofía Panca Parillo. Noqa kani iskay chunka pusaqniyuq watayuq. Noqa kani enfermera, runakuna hampinapaq. Hinallataqmi noqa yachaqashani maestría en salud pública nisqata kay hatun yachay wasipi Universidad Nacional del Altiplano. Noqa kani voluntaria, noqa karqani voluntaria kay Fundación Das Bien qhichwamanta rimanapaq. Hinallataqmi noqa kani voluntaria Voluntades Puno nisqapi kay Punumanta. Noqayku llankayku kay albergues, asilos nisqapi. Kaykunapika, kay asilokunapika tata mamanchis rimanku kay qhichwa runasiminchista. Chayrayku noqa kunan yachaqayta munani imaraykuchus kaypi kani kay Club de Ciencias nisqapi tukuy imata yachaqanaypaq. Pachamamanchikmanta tukuy imata qhichwa simipi. Aswanta yachaqayta noqa munani qillqanapaq, rimanapaq tukuy imata, hinallataqmi kallpachinanchispaq ñawpaq tatamamanchiskuna qhichwa siminchista. Chayllata rimarikuyta munani. Sulpay. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias por tu presentación. Ahora vamos a continuar con nuestras dos últimas presentaciones. Tenemos a Percy, así que adelante, Percy. ¿Se me escucha? Sí, sí se escucha, Percy. Gracias a todos. Van a disculpar por la cámara. Alguien tuta vaya que panaykuna y meneyan kashankichis alillanchari tarikushankichis hinantin llaqtaykichis pitiakus haykichis may ayllukuna peraq chawarimankichis noqa sutimi Percy Martínez yupanki. Noqa kashani yachachi hinallataq kani kay wayra waraka rimana wasipi rimaq rimamuni kay Qusqu
sumas cosco llaqtanchis manta pacha. No kaychaqa rimani kay qhichwata allintariki kay junta qhichwa rimaita. Bueno, para traducirles, bueno, mi nombre es Percy Martínez y yo les saludo desde Cusco Imperial, una ciudad hermosa donde fluye bastante día a día el idioma hermoso del quechua, el quechua pentavocálico, el coscocollao, el verdadero y este idioma de los incas, de nuestros antepasados. Tengo el orgullo de vivir en esta magnífica ciudad. Soy profesor de idiomas y en especial también profesor de quechua y también soy locutor ¿no? Tengo un programa radial. Pertenezco a una institución muy difusora y defensora del idioma quechua, ¿no? Acá en la ciudad del Cusco. Estuve escuchando a muchos que hablaban el quechua y con grata sorpresa, porque el quechua habla de nuestro quechua en las teorías, por ejemplo, Guamán Poma de Ayala, Garcilaso de la Vega, habla Fray Martín de Murúa, muchos personajes importantes que hablan que el quechua era pues un quechua completo, el cual se hablaba con los 5 vocales, ¿no? Ese es el verdadero quechua. Bueno, ahorita tal vez no es momento de discutir tal vez de diferencias y obviamente haciendo una reseña histórica, el quechua fluye inclusive desde mucho más antes que nuestra historia, ¿no? Incaica, incluso es mucho más antes, data, incluso se habla muchísimo, ¿no? Y acá en Cusco, pues nosotros hablamos, al igual que en Collao y una parte también de Apurímac, y gran parte del sur hablamos el verdadero quechua, ¿no? Algunos ponen en el chat el verdadero quechua, y habría que investigar y indagar un poco más, ¿no? ¿Dónde es que se habla el verdadero quechua y dónde es que nuestra cultura, que ha magnimizado el idioma quechua, prácticamente ha avanzado a grandes territorios, ¿no? A grandes territorios. Obviamente también algunos dicen que el quechua es falso, ¿no? Muchos a veces dicen que el quechua que nosotros hablamos es una adecuación, pero sí, el idioma quechua existió. Era uno de los idiomas que hablaba nuestro antepasado los incas. Digo uno de los idiomas porque también la historia nos los data de que los incas eran hasta políglotas, ¿no? Ya hoy en día la historia ya no es como nos los han enseñado, como en los colegios o en las escuelas no les han enseñado que los incas solo hablaban quechua, ¿no? Habían otros idiomas más que dominaban ellos, ¿no? Eran hasta códigos de la nobleza incaica. Pero bueno, eso es mucho más amplio. Nada más tal vez agradecer a los organizadores por esta magnífica reunión donde tal vez nos une a varios defensores, difusores del idioma quechua, obviamente con sus variantes, y también se les entiende y también se les da cabida y se les respeta que puedan defender sus variantes, ¿no? Hay variantes chancas, hay variantes tribocálicos, hasta hay variantes, el quichua, que es el ecuatoriano. Hay otro tipo de quechuas, por ejemplo, en el sur, en otros países como en Chile, en Bolivia, en Argentina, que ellos lo denominan de otra manera el quechua, no lo dicen quechua como nosotros, ¿no? Sí, De justamente. alguna otra manera, esta Ajá. reunión creo que nos junta de diferentes zonas, y lo cual debe ser una materia de respeto entre nosotros. Bueno, no podemos entrar en contradicciones o no podemos entrar en discusiones por el simple hecho de que Así es, Percy. tenemos otro tipo de creencia, ¿no? Muchas Más bien gracias, agradecer Percy. a ustedes y a todos los oyentes, y bueno, pues posteriormente Sí. haya muchas más expresiones de este idioma, pero tratemos de centralizarnos siempre respetando las regiones donde prevalece su dominio. En este caso, por ejemplo, Cusco, que es el Cusco, y Collao, que es Puno, siempre defendemos el pentavocálico. Muchas gracias a todos. Sí, muchas gracias, Percy, por tu participación. Como nosotros lo habíamos mencionado, damos la apertura a todos en sí en este programa integral, y todas las variantes son bienvenidas. Muchas gracias, Percy, por tu participación. Justo el día de mañana vamos a tener como parte de nuestro programa y una de las primeras sesiones de trabajo, introducción al quechua, y estoy seguro que ahí vamos a tener el espacio para poder tratar con mayor amplitud estos temas.
Ahora vamos a darle el pase a Bernardo, quien nos va a compartir un poco acerca del... adelante, Bernardo. Yopaichani Mashikuna, Ecuador Mamayactamanta. Yucapayute Can Bernardo Chanco, el Club de Ciencias de Aycurcani, Perú, Quechua Tashtawan Rixingapac. Cancuna Tauqua China, Quechua Remaita Charepanguichi, Shaspak Yucapash Shasata Rixinata Munani. Ecuador Pica Tauqua China, dialectos Nazarinchi, Shinapas Nya, Shultayachisca Canchi, Nucanchica. Snapas Kikinkunaka Charitimacanacuipi Capanguichi, Sinapas Chaita estaban Rixingapac Munani. Compañeros, gracias por haberme aceptado en el Club de Ciencias y espero compartir con ustedes desde Ecuador y mi objetivo es conocer más sobre el quechua del Perú, las broncas que ustedes tienen, a dónde quieren llegar, cómo quieren hacer. Quisiera conocer un poco más. Porque nadie hablamos el quechua, el verdadero quechua. Todos hablamos lo que nos ha tocado aprender en cada uno de los contextos. Esperamos de que todos tengamos respeto y análisis de cada uno de los problemas que tengamos en el asunto de los dialectos. Yo creo que eso es normal porque nosotros vivimos o convivimos con un idioma dominante, con un idioma abarcante. Entonces, eso nos ha llevado tanto a estos pocos de dificultades que nosotros tenemos como dialectos. Eso quisiéramos compartir y eso es el objetivo de estar en este Club de Ciencias. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, Bernardo, por tu participación. Ahora vamos a darle el pase a Rolando. Adelante, estimado. Uy, parece que tenemos problemas de conexión con Rolando. Bueno, esperemos que se solucione. Buenas noches. Buenas noches. Antes de continuar, quisiera cederle la palabra a Jaime, que nos venía esperando, y luego continuamos. Adelante, Jaime, puedes continuar. Aliguaray, Alejuna, Waugi Panikuna. Noga parlapare, Pasco Suyupita, Perú Pita. Kushishalam Mayapa, Kushishalam Rinrita, Chumak Mañanapa. Noga Yachachiko Meka, Kay marca Paukar Tambo marca Tsume. Chay marca ga kayan Pasco Tsume, Perú pa. La palay que concluan noga kushalam kaita monaya, regita monaya, kuskutapis andawailatapis ayakuchutapis Ecuador dapis Maila kaptipipis kushishalam Mayaika. Noga pasute Jaime Cóndor Solís Trusco Chunca Ishkaini Watayo Mekaya. Buenas noches, hermanos y hermanas. A todos ustedes les estoy escuchando alegremente y para mí es una alegría pues estar con todos ustedes.
ya sea de Cusco, Andahuaylas, Ayacucho, Ecuador. A todos ustedes un abrazo. Y para mí es una alegría también estar participando en este club de ciencias y tengo una expectativa de repente de lograr muchos, lo que no he de repente conseguido, lo que no he encontrado de repente en mi departamento. Hoy pues les estoy conociendo y qué más aún, ¿no? De repente en sus lenguas que se han vertido, se les entiende. Claro que no es fácil de pronunciar, pero sí se les entiende. Soy de una variación quechua central, Yaru, donde también aquí participamos, tenemos también nuestro reconocimiento a través de constancias, eso es todo. Entonces, estimados hermanos, a quienes se han decidido de hacer este evento, muchos parabienes y las felicitaciones del caso. A todos un abrazo. Gracias. Muchísimas gracias, Jaime, por tu participación. Bien, ya para finalizar con esta sesión de las presentaciones, teníamos a una participante que quería tomar la palabra, me parece que era Cecilia. Cecilia, si pudieras continuar, contigo estaríamos terminando esta sesión de participaciones, o de lo contrario, continuaríamos con el programa, que son los términos y condiciones, justamente. Buenas noches. Buenas noches, Cecilia. Celia, soy Celia Bazán Vicente, llamo de acá de la región de Pasco, Perú. Bueno, agradecerle, ¿no?, por la oportunidad que me están dando para poder participar. Bueno, yo también me he interesado en este taller, ¿no? Espero aprender porque me gusta, ¿no?, nuestra lengua materna. Y he escuchado al menos a todos los participantes, pues que tienen diferentes, ¿no?, diferentes formas de hablar y me gustaría aprender, ¿no? Nada más eso y gracias. Muchísimas gracias, Celia. Bien, ahora para continuar con el programa, adelante, Matías. Gustavo Hichayay. Ahora me encantaría hablar un poquito de los términos y condiciones. Aquellos que, bueno, en este caso también se han enviado sus correos, también se han remitido bastantes veces durante estos mismos. Y bueno, quisiera dar un poquito de espacio con este aspecto, ¿no? Remarcarlo de cierta manera para las condiciones, las cosas que debemos seguir durante estos mismos para fomentar respeto y también entendimiento hacia todos. Voy a leerlo, sé que puede resultar un poquito largo, pero creo que es muy importante que lo sepamos en general. Bueno, como ustedes saben, ustedes ya han sido enviados esos correos que deben llenar máximo este día viernes que sigue, a través de sus datos, como aquí se menciona, en este caso, leyendo un poco, ¿no? Manifiesto mi decisión de participar en el club al que postulé y al cual fui admitido a la edición virtual Clubes de Ciencia en Quechua 2022, a desarrollarse todos los sábados y domingos de julio y agosto, desde la sesión de bienvenida, que es esta misma, hasta la sesión de clausura, que es el 21 de agosto. Asimismo, me comprometo a asistir puntualmente a todas las sesiones de mi club, pero obviamente también a las de ponencias generales, porque esas también son parte de sí mismo todo el programa. Declaro que se me ha informado que el certificado de participación lo recibiré solamente si he asistido al 100% de las ponencias y he cumplido satisfactoriamente todas las actividades. Me comprometo a tener encendida la cámara durante mi participación en Clubes de Ciencia en Quechua, siempre y cuando me sea posible en este caso. Y asimismo, revisar previamente el material de lectura o que el docente correspondiente sugiere cumplir con las tareas asignadas que, bueno, vamos a utilizar, van a ser asignados en Google Classroom, nuestra plataforma en donde tendrán todo este acceso a estos tipos de recursos. Soy consciente que al término de mi participación exitosa, a todos aquellos que finalicen el programa exitosamente en Clubes de Ciencia en Quechua 2022, pasaré a formar parte de Clubes de Ciencia en Quechua Alumni. Eso quiere decir aquellos exparticipantes que, bueno, en este caso ya tienen un rol de liderazgo, ya sea en Clubes de Ciencia en Quechua por sí o incluso en Cámara de Circuna. Por tanto, me comprometo en ayudar con mi tiempo cuando se me solicite y en la medida de mi disponibilidad. Todo es, en este caso, dependiendo de ustedes al finalizar los clubes.
ya sea como embajador o voluntario de las próximas ediciones. Asimismo, ayudaré a difundir las próximas ediciones para que lleguemos a más personas. Me comprometo a no realizar acciones o declaraciones inapropiadas basadas en características individuales como edad, raza, etnia, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, estado civil, nacionalidad, afiliación política, estado de capacidad, antecedentes educativos o cualquier otra característica protegida por la ley. He sido además informado acerca de la no tolerancia de ningún tipo de acoso antes y durante y o después del desarrollo de las actividades. De suceder esto, se comunicará inmediatamente los hechos a las autoridades correspondientes y protegeremos a los o las afectadas. Manifiesto haber leído los términos y condiciones, que bueno, están abajo, así como el código de conducta de estudiante. Estudiante incluye a todos aquellos que están participando aquí, participantes. Adjunto mi copia de mi documento de identidad, que eso también tienen que subir en este mismo documento para aquellos que ya lo han hecho, les falta eso. El incumplimiento de lo declarado será considerado para la no participación en las siguientes ediciones de Clubes de Ciencia en Quechua, en esta misma o en las futuras. Además, bueno, aquí está la autorización para aquellos participantes menores de edad, que sus padres tienen que ayudarles a llenarlos con su firma, con los diferentes requisitos que se piden aquí mismo, ¿no? Después tenemos algo sumamente importante y que quiero que tengan muchísimo en claro. Todos los participantes en Clubes de Ciencia en Quechua deben hacer lo siguiente: ser participantes activos y comprometidos en el programa de aprendizaje, seguir lo que los instructores, facilitadores y personal administrativo indiquen, completar todas las tareas y el trabajo de una manera oportuna y completa, salvaguardar los derechos de cada participante, facilitador y staff del curso, en este caso incluyendo los voluntarios líderes, aquellos ponentes en talleres pequeños, demostrar honestidad e integridad, respetar las diferencias en las personas, sus ideas y opiniones, a pesar de que no estén en concordancia con lo que pensemos. Tratarse unos a otros con respeto y dignidad, especialmente cuando hay desacuerdo. Demostrar respeto por los demás, especialmente aquellos en posiciones de autoridad. Además, todos los participantes deberán ser corteses y educados en todo momento, incluyendo los intercambios de correo electrónico y en todas nuestras sesiones virtuales. Respetar la información personal y la privacidad de los demás. No compartir sitios de Internet que puedan tener un impacto negativo durante el programa. Respetar los términos de uso de los sistemas y redes en línea. Respetar todas las leyes de derechos de autor. Comportamiento inaceptable. Obviamente esto está asignado a una sanción si se incumple. Todos los participantes en Clubes de Ciencia en Quechua no deben participar en el acoso o comportamiento agresivo hacia una persona, amenazar o intimidar a otros, participar en comportamientos motivados por el odio o los prejuicios. Un ejemplo podría ser que está prohibido, en este caso, debatir si una forma de escritura o variante del quechua es mejor que otra. Todas son importantes en este club, todas tienen el mismo derecho de expresarse y todas merecen el mismo reconocimiento. También no deben crear una perturbación que interrumpa los procedimientos del evento. Tampoco deben participar en cualquier comportamiento que se consideraría como conducta perjudicial para el compartir de los conocimientos. Además, los participantes no deberán compartir links o sesiones con cualquier otra persona, a menos que se les sea instruido. Usar la cuenta de usuario de cualquier otra persona, o sea, siempre entrar con su nombre, subir o enviar algún archivo que contenga un virus, reproducir el contenido del curso, incluyendo evaluaciones, correspondencia por correo, filtrar el contenido de este mismo a otras cuentas. Eso está prohibido. También escribir, usar, enviar, descargar o mostrar cualquier información que sea hostil, insultante para otros, obscena, amenazante u ofensiva de otra manera. Discutir en cualquier foro abierto información que sea crítica de otro participante, profesor, facilitador, cualquier persona del staff. Los foros de discusión y los hilos por chat, en este mismo chat o ya sea en los mismos de sus clubes, que tengan algo dañino hacia una persona específica o hacia una comunidad específica serán sancionados. Participar en el plagio, que es la utilización sin citar las palabras, datos o ideas en general, también serán sancionados porque queremos originalidad en sus proyectos, en sus ensayos específicamente. Los participantes pueden esperar lo siguiente:
La disciplina inapropiada y progresiva resultará en una sanción inmediata. Si bien la aportación de los padres es bienvenida y considerada, es responsabilidad de los encargados de clubes de ciencia en quechua tomar decisiones con disciplina si se infringen nuestras reglas, o en este caso nuestros términos y condiciones. Los privilegios para aquellos que incumplan con lo anteriormente mencionado serán revocados a discreción de los instructores en línea de clubes de ciencia en quechua para actos considerados perjudiciales para el tono moral de clubes de ciencia. También la terminación de la participación será considerada por los organizadores para cualquier acto considerado agresivo o perjudicial por los instructores o por los organizadores mismos, para así beneficiar, fomentar el bienestar físico de otros en cualquier momento de los eventos que tengamos. También un poquito de la extensión de lo que es clubes de ciencia en quechua, bueno, los términos, rápidamente, si ustedes identifican una situación de acoso, si identifican cualquier acción que pueda ser de cierta manera perjudicial para lo que es el club de ciencias, si ustedes identifican cualquiera de estas situaciones que pueda afectar la integridad no solo de ustedes, sino también de los demás, por favor comunicarse a este Gmail de ciencia.en.quechua@gmail.com e indicar el asunto, el derecho que desea ejercer, ¿no? En este caso, explicando la situación que tal vez han experienciado durante estos mismos clubes, ¿no? Queremos conocer ello. En este caso, también un poquito adelantando, los participantes evitarán acciones o declaraciones inapropiadas basadas en características individuales, como las que ya mencionaba anteriormente, ya que no se tolerará ningún tipo de comportamiento perturbador o acosador. El acoso incluye, pero no se limita a comportamiento y lenguaje inapropiado o intimidante, bromas o comentarios no deseados, contacto o atención no deseada, imágenes ofensivas, fotografías sin permiso y acecho. Repetimos, no se tolerará ningún tipo de acoso antes, durante y después del desarrollo de las actividades. De suceder esto, comunicaremos inmediatamente los hechos a las autoridades correspondientes y protegeremos a los y a las afectadas. Y bueno, las violaciones de este código de conducta se deben informar a las organizaciones de reuniones, al personal de Kama Chachicuna, Ciencia en Quechua, a las coordinaciones generales de la edición. Y bueno, las sanciones pueden variar desde una advertencia verbal hasta la expulsión de la reunión misma o de todo el programa, por supuesto, ya que no se tolerarán represalias por quejas de conducta inapropiada. Si un participante observa comentarios o acciones inapropiadas, debe ser considerado con todas las partes antes de intervenir, o sea, decirnos qué es lo que ha pasado específicamente para que podamos solucionar ese problema, ¿no? Al aceptar participar en los clubes de ciencia en quechua 2022, usted acepta con nuestros términos y condiciones en todos sus defectos. Eso indica que al ya ser partícipes, ustedes están de acuerdo con todo lo que está escrito aquí, ya sea porque se les ha enviado el correo y también se les está leyendo en este mismo día. Así que eso, Waujipanicuna, ténganlo muchísimo en cuenta. Como he mencionado, nosotros somos muy respetuosos ante cualquier idea y queremos que también ante cualquier tal vez opinión que nuestros instructores mencionen, que nosotros incluso podamos mencionar, ya sea nuestra forma de escribir, ya sean nuestras propias variantes, todas son respetadas, todas merecen el mismo respeto y todas deben ser de cierta manera empoderadas, utilizadas para escribirse, porque nuestro Perú, no solo nuestro Perú, sino toda Latinoamérica es muy rica en todos los quechos y eso hay que valorar, en este caso también por la meta de esta edición, la gran diversidad que tenemos. Ahora vayamos un poquito al aspecto de la última parte que teníamos, que es con respecto a nuestro cronograma. Wilson, quisiera que me apoyes en esta parte. Sí, bien, como ustedes saben, ya estamos en el inicio de lo que va a ser todo este gran programa durante 2 meses, julio y agosto. Y justamente el día de mañana nosotros iniciamos con nuestro primer día de sesiones. Así que el día de mañana nosotros vamos a iniciar a las 9 de la mañana con nuestra primera sesión que va a tratar sobre introducción al quechua sureño. Luego vamos a tener un taller acerca de las estrellas, desde su origen, características, evolución, hasta llegar a agujeros negros,
Esta sesión se va a llevar a cabo de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Todos los sábados y domingos, llegada a la 1 de la tarde, vamos a tener 1 hora de descanso para poder proceder con nuestro almuerzo. Y luego de ello, a las 2 de la tarde, vamos a volver para continuar con nuestras actividades. Es así que el día de mañana, de 2 a 3 de la tarde, vamos a tener una introducción al quechua de Ferreñafe, y de 3 a 5 de la tarde, de 3 a 4 de la tarde, con el quechua de Ferreñafe, y finalmente con arqueología quechua. El día domingo 3 vamos a tener las siguientes ponencias. Introducción al quechua huanca, introducción al quechua de Santiago del Estero de Argentina, la presentación del glosario, que es uno de los proyectos que tenemos dentro de Camas de Yachachiscuna, y obviamente el taller que se va a llevar a cabo todos los domingos en espacios de 2 horas, que trata sobre redacción de ensayos. Asimismo, el siguiente fin de semana, el sábado 9, vamos a tener la ponencia sobre introducción al quechua cajamarquino, medicina natural, para el caso del Club de Sostenibilidad, y para el caso del Club de Astronomía, porque estas ponencias son en simultáneo, se van a llevar al mismo tiempo. Se va a continuar con el curso Las estrellas, características y su evolución. Luego de ello vamos a tener la presentación del taller de sostenibilidad, al cual ustedes también están invitados. Y finalmente vamos a terminar el día de 4 a 5 de la tarde con la ponencia sobre arqueología quechua. Asimismo, el día domingo 10 de este mes, julio, vamos a tener la segunda sesión del curso de introducción al quechua huanca. Luego vamos a tener nuestras 2 horas del taller de redacción de ensayos, como lo había mencionado. Todos los domingos vamos a tener este taller en un espacio de 2 horas. Luego de ello vamos a proceder a nuestro descanso y vamos a volver a las 2 de la tarde. Finalmente vamos a tener 2 últimos talleres el día domingo 10, que son el taller del silabario amazónico y finalmente la continuación del quechua Ferreñafe. Esta es la programación que nosotros tenemos para estos 2 fines de semana. Asimismo se les ha enviado a sus direcciones electrónicas y se les va a compartir a ustedes también por nuestros canales de comunicación, ya sea por los grupos o de manera personalizada. Bien, ahora vamos a continuar en este caso con la siguiente parte, que son las recomendaciones finales. Todos ustedes, quienes han sido aceptados en el programa de Clubes de Ciencia en Quechua, van a ser agregados a nuestra Classroom, que es donde van a trabajar junto con los profesores. Ahí es donde se les va a designar las actividades semanales que vamos a ir llevando a cabo una vez que comencemos el día de mañana con las ponencias. Asimismo, se enviará el mismo código para que puedan ustedes proceder con su registro. Van a crearse los grupos específicos por club. Si bien es cierto, ahora tenemos un grupo general, se van a crear los grupos tanto para el Club de Sostenibilidad como para el Club de Astronomía. Todos los recursos, ya sea de las ponencias o los recursos digitales que se vayan a usar, siempre se les van a compartir. Es parte del programa que todas las personas tengan el acceso a la información, y es justamente lo que nosotros también buscamos para que ustedes puedan dar las lecturas respectivas de los temas que se van a tratar a lo largo de todo el programa. Si tienen alguna consulta, no duden en comunicarse con nosotros. Estamos a su disposición para poderles orientar a lo largo de todo el programa. Tanto Matías como mi persona vamos a estar atentos a sus inquietudes y consultas. Bien, continuando con ello, ya para finalizar con esta sección, pasamos a la siguiente parte de la presentación, que vendría a ser justamente, bueno, en este caso, si es que ustedes tuvieran alguna pregunta, nos la pueden hacer llegar en estos momentos. Me parece que Walter tiene una consulta. Bien, adelante Walter, coméntanos. Sí, buenas noches, no sé si me escuchan. Sí, sí se escucha, Walter. Ya, muy gentil. Bueno, Matías, usted también, ¿no? Organizadores de este evento, de ¿no es cierto?, esta iniciativa que yo saludo. Lo que sí tengo una inquietud, ¿no? Pienso que el inicio y el final son 2 aspectos muy importantes cuando uno hace una iniciativa, sobre todo cuando estamos abordando
en este caso la lengua materna, tiene que ver con aspectos bastante sensibles y creo que ustedes son conscientes de esta situación. Aspectos subjetivos también están inmersos. Hace unos minutos hemos sido testigos de una participación que la verdad no... lo tomo con bastante extrañeza. Yo tengo hermanos de diversas partes, como igual ustedes, ¿no? Creo que todos tenemos de familiares, vecinos, amigos, etcétera, de diversas partes de los países andinos o de aquí de Perú, y tenemos el máximo de los respetos, ¿no? Una de las situaciones a nivel global que ustedes bien entienden, estimados hermanos, hermanas, es el tema de la integridad, el tema ético, y por lo menos quisiera, no escucho ninguna opinión vuestra al respecto, tampoco, es más, hay una persona ahí que literalmente lo que ha hecho es violar pues el código de ética y los compromisos que vuestra iniciativa está promoviendo, realmente ofendiendo a las diversas formas de expresarse en una pluralidad de todas las lenguas, ¿no? Ninguna lengua es monolítica de una sola variante, todas las lenguas tienen sus variantes y sus formas de expresarse, etcétera, ¿no? Incluido el inglés, el castellano, todas las lenguas tienen sus variaciones y bajo ningún motivo ninguna lengua va a darse esa libertad de pretender imponerse, ¿no? Yo lo tomo con bastante cuidado, pero sin embargo sí en aras del respeto mutuo. Creo que aquí el hermano que está de Cerro de Pasco, de Huánuco, de Ecuador, de Bolivia, creo que no solo es esa persona, sino es parte de un ayllu, ¿no es cierto? De un yacta mucho mayor, ¿no? Entonces, creo que no es apropiado dejar pasar esto por alto. Creo que es una situación muy común de los chauvinismos, de alguna situación de pretender o querer imponerse ante otros, ¿no? Eso me parece bien extraño, es una copia fiel quizás de algún momento de la hispanidad que quiso imponerse al Tahuantinsuyo, y de la misma manera observo que ciertas personas, quiero decir, que pretenden de alguna manera, no sé, pues pretender maximizarse sobre otras formas o expresiones que ignora, desconoce y no sabe. Entonces, yo quisiera esa situación, por favor, que no se deje pasar por alto en aras de que esta iniciativa vuestra siga, ¿no es cierto?, cumpliendo los objetivos propuestos, que sea un espacio, creo que aquí hay, aparte de jóvenes, niños, maestros, también hay científicos, y creo que es un espacio bastante, esta situación es bastante incómodo como científico, que estemos presenciando pues situaciones que ya deberían ser superadas pues en pleno siglo XXI. Disculpas por esta situación, quizás no estaba en mis planes tomar la palabra, pero gracias por permitirme, y es una situación, aquí no se trata de qué pueblo somos, ¿no? Yo no voy a decir de cuál, eso es relativo, lo importante es el respeto mutuo que tiene que haber, y antes de hablar, primero creo que tenemos que, o juzgar, tenemos que aprender uno del otro, y eso es lo que han hecho nuestros abuelos, ¿no? Y decir que tal lugar es inca, tal lugar no es, eso es absolutamente sin ningún sustento ni evidencia científica, ni siquiera del pasado, ¿no? Actualmente nuestros taitas, nuestros mamas de las punas, de los pueblos quechuas, ellos están abiertos a aprender unos del otro, ¿no? Todos hemos viajado en diferentes pueblos y solo la ignorancia es lo que genera algún chauvinismo, pero más allá, yo no sé, no debe esto darse tribuna, y debe frontalmente, con todo el respeto, debe ponerse de lado. Muchas gracias, estimados organizadores, perdón. Muchas gracias, Gracias a Walter, usted. por tu participación. Sí, justamente vuelvo a mencionar algo que Matías ya nos compartió. Nosotros manejamos un código de conducta, tenemos un compromiso de participación, y creo que Matías lo ha explicado claramente.
Dentro de todos estos términos, obviamente hay una evaluación constante de la participación de cada uno de nosotros. Lo que nosotros buscamos es que este espacio de diálogo, como bien lo habíamos presentado al inicio, se lleve de la mejor manera. Clubes de Ciencia en Quechua es ello, es un espacio de diálogo e intercambio de conocimientos entre los profesionales y los quechohablantes y estudiantes que participan de estas sesiones. Es muy importante mencionar que dentro de nuestro programa contamos con la participación de personas que hablan la lengua de manera originaria, de manera nativa, que hablan la lengua, que lo han aprendido como una segunda lengua, y a estudiantes que lo están aprendiendo. Hemos sido testigos de todo ello a lo largo de las presentaciones que hemos tenido en esta sesión. ¿Y qué es lo que nos une a nosotros? ¿Qué es lo que a nosotros nos llevó a inscribirnos? Es justamente la lengua. Eso nos une a nosotros. El querer aprender sobre ciencia en lengua originaria. Y creo que está claro que dentro del programa todos tienen un espacio para poder expresar sus ideas, pero siempre siendo tolerantes y respetuosos con los demás. Obviamente nosotros vamos a tomar las previsiones del caso, eso que no quede ninguna duda de ello. Y bueno, ya para finalizar les invitamos a que nos dejen sus últimas preguntas a través del chat, como por ejemplo Noemí nos comenta que no le ha llegado en este caso el mensaje a su dirección electrónica. Ya lo estamos anotando, Noemí, no te preocupes, acabamos de anotar tu dirección electrónica y lo más probable es que ni bien termine esta sesión se proceda a enviar en este caso los documentos. Bien, vamos a cederle la palabra a Nazario. Nazario, adelante Nazario, puedes continuar con tu intervención y obviamente vamos a compartir la asistencia en este preciso instante. Muy buenas noches con todos los presentes. Gracias por cederme la palabra. Bueno, pensé que ya no iba a participar. Tampoco estaba en los planes participar, ¿no? Pero bueno, no me queda bien claro algunas cosas. No estuve escuchando. Tengo algunos problemas con el internet y no he tenido a bien escuchar todo lo que se ha compartido, sino partes. Estoy de viaje, estoy en una zona efectivamente aldoandina. Y quisiera saber, yo estuve revisando también los documentos que nos han enviado. Sería bueno, por cuestiones, no sé, de información y de transparencia, compartir todo el temario ya completo de inicio a final, ¿no? Solo nos han dado hasta la segunda semana de julio, creo. Uno, para tener bien claro lo que queremos, ¿no? O para nosotros, bueno, los voluntarios que estamos inscribiéndonos, que queremos compartir esto, para tener claro dónde nos estamos metiendo. Porque, por ejemplo, yo vengo no tanto por el quechua, sino por el, bueno, dice el Club de Ciencias, ¿no? Y si vamos a aprender algo más de un idioma que es nuestro, pues, genial, ¿no? Entonces, y ese es uno. Dos, también quería saber el contenido que se va a tratar en ambos. Yo me inscribí para astronomía, creo, si no estoy mal. Y quería saber qué es lo que vamos a tratar ahí y qué en el otro, ¿no? Y también ver la posibilidad, si de repente no está dentro de mis intereses el tema, el contenido, entonces me cambio al otro, ¿no? Y habría esa posibilidad también antes de que empecemos ya a entrar en terreno. Gracias, buenas noches con todos. Bien, muchas gracias Nazario por tus inquietudes. Eso a nosotros nos ayuda bastante a poder brindarles la orientación del caso. Acerca de tu primera consulta, sí, justamente nosotros estamos trabajando para hacer la entrega del cronograma en su totalidad, que se les va obviamente a enviar a cada uno de ustedes y se va también a socializar a través del grupo. Asimismo, comentar un poco, quizás quedó un poco, en este caso, abierto el tema de los clubes. Nosotros tenemos dos ejes temáticos, tenemos el Club de Sostenibilidad y el Club de Astronomía, y obviamente dentro del cronograma cada uno de ellos presenta una serie de ponencias. En ese sentido,
como lo están viendo en pantalla, los temas que se tratarán en el tema de sostenibilidad son medicina natural, una introducción al desarrollo sostenible, las ODS en quechua, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y la Agenda 2030, que es la biología, el territorio andino en el antropoceno, la dendrocronología, el ámbito legal de la sostenibilidad, los documentando prácticas sostenibles, y que es la bioremediación. Esos son, en general, los temas que se van a tratar en el Club de Sostenibilidad. Asimismo, en el Club de Astronomía van a haber ponencias como la del día de mañana sobre las estrellas, su origen, evolución, hasta llegar a agujeros negros. Van a haber ponencias sobre astronomía de posición, donde es muy importante entender dónde estamos ubicados y desde nuestra posición y ubicación, cuál es nuestra percepción o cómo es que estamos viendo, en este caso, a las estrellas y, bueno, los astros. Asimismo, van a haber ponencias sobre arqueología, astronomía de la arqueología, y también vamos a tener, en este caso, bueno, arqueoastronomía, que vendría a ser el término específico. Y de esa forma nosotros vamos a ir socializándoles el cronograma, porque lo que nosotros queremos es que justamente toda la información esté a su disposición. Y lo vuelvo a reiterar, si luego de terminar esta sesión tuvieran alguna pregunta adicional, porque imagino que el espacio está destinado para ello, pero siempre nos queda una inquietud, pues se pueden comunicar con nosotros. Eso sería en este caso contestando a sus inquietudes. Bien, ya hemos llegado a la parte final, se ha compartido el enlace de asistencia a través del chat. Esperamos que puedan registrar su asistencia como parte de uno de los procedimientos del programa. Y ya para terminar, le cedo la palabra a Matías. Adelante, Matías. Sí, ya para un poquito recargar, no se preocupen, tomaremos las decisiones respectivas con respecto a ciertos casos, ciertos inconvenientes que tengamos, por supuesto, no teman con ello. Y sí, nosotros empoderamos la diversidad de toda nuestra riqueza cultural, todos están bienvenidos, eso es lo que queremos principalmente. Y por otro lado, nos disculpamos por este incidente, no se preocupen, todo va a estar bien, esperamos que todo esté bien con respecto a las diferentes actividades que tengamos, no lo duden. Y para finalizar, ya me encantaría tomar una foto con todos nuestros hermanos y hermanas, así que por favor activen sus cámaras para tener un gran recuerdo de esta fantástica sesión, de este Hatun Tincuy. Excelente. Kusacha. Wilson, si tú me puedes ayudar sería fantástico. Sí, no te preocupes, acá estoy registrando todo. Ya, genial. También nuestros voluntarios de diseño gráfico que están presentes también ahí, atentos. Sacha. Ok. Asirikuichik. Kimsa. Un momento. Iskai. Huk. Chusaj. Asirikuichik. Kusacha. Es la primera página. Sigan sonriendo. Siguiente página. No bajen la sonrisa. Y ya está casi. Kusacha, excelente. Y ya, como para finalizar, agradecemos muchísimo por todo su tiempo. Realmente es para nosotros toda una alegría tenerlos de día. Toda esta gran riqueza lingüística para nosotros es una inmensa felicidad. Por el grupo interno nosotros estamos como casi llorando por la diversidad que tenemos en este grupo, por la gran motivación que tenemos y que realmente nos enorgullece en esta misma edición que nos fuimos totalmente con todo prácticamente. Y bueno, eso también vamos a estar demostrando en las ponencias que venimos y los esperamos ya el día de mañana con total fuerza para nuestras primeras sesiones desde 9 de la mañana, hora Perú, hasta todo, bueno, hasta en este caso 5 p.m. Obviamente tendremos un break, no se preocupen, como está en el cronograma, no se preocupen.
y eso. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Tupananchikama, Tupananchiscama, Muericama. Tupananchikama, Pajarincama. Pajarincama. Ahí donde dice, si soy de Ecuador, colocar otra región, otro.